Buenos días, muchas bendiciones. En el día de hoy quiero compartirles una hermosa palabra, como siempre, de, de la palabra del Señor a nuestras vidas, a nuestros corazones. Y quiero leerles Primera de Reyes, el capítulo 19. Quiero leerles una parte y dice así la hermosa palabra del Señor. Dice: Elías huye de Jezabel. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un arbusto pidiendo morirse, y dijo: Basta ya, Señor, toma mi vida, porque no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel lo tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces vio en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió por segunda vez Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: Levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva y pasó en ella la noche, y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: He tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo: Sal y ponte en el monte delante del Señor. Vemos aquí, hoy quiero enseñarles algo muy importante que desaprendí. A veces es importante desaprender cosas, porque alguna vez yo había hecho un mensaje sobre el cansancio de Elías, y cuando el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? Y, y yo en mi corazón sentía que Elías no debía estar ahí, no debía estar ahí, pero hoy por la palabra he aprendido que Elías fue al sitio correcto. Elías fue donde tenía que ir. Y es que Elías sintió miedo cuando Elías mató a todos estos profetas de Baal, todos estos profetas paganos. Jezabel amenazó su vida, y él sintió miedo y se sintió solo, porque vemos como él dice que solo, va y le dice al Señor que solo él ha quedado. Ya después el Señor le dice que él tiene otro remanente, pero Elías se sintió solo, se sintió cansado y sintió mucho miedo. Y, y eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces espiritualmente estamos cansados o tenemos miedo, temor, a veces de pronto de sentirnos insuficientes, incapaces. En fin, hay muchas razones por las que espiritualmente podemos sentirnos cansados, agotados, cargados. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña de una forma muy hermosa cómo nosotros tenemos un sitio al cual ir cuando estamos así. Cuando nosotros estamos cansados, nuestra única y mejor opción es el Señor. Porque con esta palabra en la cual meditaba esta mañana, entendí, el Señor me hizo entender el por qué Elías fue a buscarlo a él. Caminó tanto y anduvo tanto para poder encontrar al Señor. Y es que en Jeremías 31, el versículo 25 dice: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Miremos cómo la palabra de Dios, en toda ella
nos indica el camino, nos muestra el camino, nos enseña dónde nosotros vamos a encontrar ese descanso, ese reposo para nuestras vidas. Y es que nuestro mismo Señor, nuestro amado Jesucristo decía, vengan a mí los que estén cansados y cargados, que yo los haré descansar. Es en ese lugar secreto, es en ese lugar donde nosotros entregamos nuestro corazón, nuestras cargas, nuestras situaciones al Señor, y es ahí donde Él nos da alimento, nos da ese alimento que nosotros necesitamos. Y no hablo de alimento físico. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Dios habla una palabra sobre nuestras vidas en medio del cansancio o de la dificultad o de la tristeza, entonces esa palabra nos reconforta. Es Él el que nos alimenta, es Él el que nos sirve esa mesa donde nos podemos deleitar, donde podemos comer todo lo que nos haga falta. Miremos cómo dice que el ángel del Señor lo alimentó. El ángel fue el que le dio, el mismo Señor fue el que le dio ese pan y esa agua para continuar su camino. Y es normal que venga cansancio, es normal que nos sintamos a veces solos, es normal que nos sintamos a veces cansados. Lo que no es normal es que nosotros vayamos a otras partes a buscar ese alimento o esa satisfacción o ese algo que nos produzca descanso. No hay otra fuente. Recordemos que la única fuente de nuestro reposo es Dios. No hay otra parte donde podamos satisfacer plenamente nuestras necesidades, solo en Dios. Porque aparentemente en una necesidad nosotros podemos buscar en personas, nosotros podemos buscar en otras cosas, pero son cosas momentáneas que pueden traerte una satisfacción momentánea, una solución momentánea, pero cuando nosotros vamos a Dios, Él trae una solución definitiva. Él trae el reposo total, Él trae esa paz en medio de la tormenta. Él es el que nos enseña, el que nos enseña y nos muestra todo lo que viene, y con eso trae paz a nuestras vidas, con eso trae paz a nuestro corazón, así como hizo con Elías. Elías se sintió solo, se sintió cansado y se sintió atemorizado, y fue al lugar correcto. Él fue a buscar a Dios, él fue a buscar la única fuente que él siempre había tenido, la única fuente que él sabía que tenía la porción que necesitaba. Y vemos cómo el Señor le muestra y le dice, yo tengo otro remanente. O sea, no estás solo, Elías, no te preocupes, no estás solo. Y hoy el Señor habla a nuestras vidas en ese sentido. Si tú estás cansado o cansada, si a veces espiritualmente te cargas, o también físicamente, porque Dios nos da provisión para todo, no solo provisión física, sino también nuestra provisión espiritual. Pero muchas veces el ministerio, cuando estamos aprendiendo a manejarlo, aprendiendo a cómo se hace, porque es algo que tenemos que aprender constantemente de nuestro Señor. Es Él el que nos enseña, es Él nuestro maestro, es Él el que nos instruye. Pero a veces cuando no sabemos cómo manejar las cosas, nos cansamos, nos cargamos, nos agotamos, y de repente queremos dejar todo tirado, o de repente queremos buscar soluciones en otras partes. Pero hoy yo te digo por la palabra que la única fuente donde podemos hallar ese reposo, ese descanso absoluto, es en Dios. Él, en Él solamente hay plenitud. Toda la plenitud está en el Señor, y Él tiene cada cosa, cada provisión para cada necesidad, para cualquiera que sea el problema. No importa lo imposible que se vea, no importa de qué se trate. Dios siempre tiene una provisión exacta, tiene una ración exacta para cada necesidad de cada uno de nosotros. Así que eso es lo que el Señor quiere hoy, en este tiempo, para nosotros, para su iglesia, para que todo aquel que esté cansado, para el que esté abatido, para el que esté desconsolado,
sepa que hay un lugar al cual ir, donde seremos alimentados, donde seremos saciados y donde seremos esforzados para ir, perdón, para ir y continuar con la obra como hizo Elías. Elías fue, buscó al Señor, el Señor lo alimentó, el Señor lo fortaleció y luego le dice, ve y unge. O sea, lo envió ya con una nueva misión, digámoslo así. Entonces, es el tiempo de buscar en la fuente correcta. Es el tiempo de acercarnos a la fuente correcta. Si estás cansado, triste, si te sientes solo o sola, si te sientes desconsolado, si te sientes que no tienes, eh, la, la, la provisión necesaria, que no tienes la solución a tu problema, entonces ve a la fuente. Cristo es la fuente, Cristo es el todo en todo. Él es el que trae la saciedad a nuestra vida, a nuestra alma, y Él es el que nos muestra un panorama diferente. Porque muchas veces nosotros por el temor o por el cansancio vemos las cosas mucho más grandes de lo que son, pero el Señor cuando nos da y nos trae ese reposo, ese descanso, entonces es ahí cuando podemos ver las cosas mucho más sencillas, pero es en Él. No hay otra fuente, no hay otra solución, no hay otra forma. Cualquier forma o cualquier solución que busquemos fuera de Dios, fuera de su palabra, son como pañitos de agua tibia, son provisiones momentáneas, son provisiones como dicen en mi país, eso es pan para hoy y hambre para mañana. Así que en el nombre de Jesús es el anhelo de mi corazón, que el Señor hoy traiga nuevas fuerzas a tu vida, que el Señor te levante, que el Señor te restaure, que el Señor te alimente con ese pan del cielo, que te dé nuevas fuerzas, que el Señor te muestra el panorama, porque lo que estamos viviendo aquí, lo que estás viviendo aquí en este momento y en este tiempo, no se compara con lo que nos espera. Y es que ya es tiempo de erguir nuestras cabezas porque nuestra redención está cerca, el Señor está más cerca que nunca. Así que no nos cansemos y vamos, acerquémonos a la fuente, vamos a ese a ese, a esa mesa que el Señor tiene servida 24/7. Es todo el tiempo que el Señor tiene una mesa servida para que nosotros vayamos donde Él y tomemos de ese alimento, de esa provisión que necesita nuestra alma, que necesita nuestro cuerpo también. Nosotros necesitamos esforzarnos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que no nos desanimemos, levantémonos y continuemos el camino, porque como le decía el Señor a Elías, levántate y come porque el largo camino te resta. Este camino continúa, pero pronto el Señor viene pronto por nosotros, el Señor viene pronto por su iglesia y no nos podemos cansar, no nos podemos cansar de hacer el bien, no nos podemos cansar de hablar de su palabra, no nos podemos cansar porque en Él hay provisión. Sí que nos podemos cansar, pero que no nos dure mucho tiempo, que podamos ir al Señor y el Señor ha prometido eso, que cuando nosotros vamos donde Él, los que estemos cargados, trabajados, vamos donde Él y Él nos hará descansar. Él es el que lleva nuestras cargas, Él es el que tomó desde que fue a esa cruz por nosotros, Él tomó nuestras cargas, nosotros lo único que tenemos que hacer es deshacernos de ellas, entregarlas a Él de todo corazón, decirle, Señor, yo no puedo. Y como hizo con Elías, el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le cuenta exactamente lo que está pasando y por qué fue. Bueno, el Señor quiere que nosotros le digamos eso. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Señor, pasó esto, me pasa esto, estoy cansada, estoy aburrida, estoy no sé qué. Cualquiera que sea tu problema, cuéntaselo al Señor. Él está dispuesto a escucharte y Él está dispuesto a tomar tu carga. Así que en el nombre de Jesús, es el anhelo de mi corazón que el Señor hoy derrame de su Espíritu Santo sobre tu vida, que el Señor te llene con su Espíritu Santo, que el Señor te bautice con su Espíritu Santo y que el Señor te dé nuevas fuerzas. Dios te bendiga.